Empezaremos por el Reino Unido, mejor conocido como Inglaterra, donde está Londres, Liverpool, Ámsterdam, Escocia, en fin, esa pequeña isla, parece que insignificante, pero es parte de la dominación mundial, ¿sí? Acá arriba hay otras islas más grandes, Suecia, Finlandia, Noruega, donde se vive muy bien y son unas islas muy pequeñas. Los países pequeñísimos que tienen dominados al mundo están, pues prácticamente es Italia, ¿verdad? Con el Vaticano, una ciudad del Vaticano dentro de un país tan pequeño, y está la ciudad del Vaticano, con un poder económico grandísimo, ¿sí? Debemos de darle un giro de 180 grados a todo este mundo, para arreglarlo. Tenemos España, vean el tamañito de España, ahorita les enseño. Francia, Italia tan chiquitito, Alemania, Polonia. Estos son los países que nos están dominando, ¿sí? Países europeos, donde rige el euro, ¿sí? Una moneda que vale más que ni juntando todos estos países, que están aquí, podrían llegar al tamaño de lo que es Rusia, ¿sí? De lo que es Rusia, ¿sí? O de lo que es Canadá, por decir así, ¿sí? O lo que es México, ¿sí? México. Vean el tamaño de México. Estados Unidos sí es grande porque nos robaron la mitad del territorio, nos robaron todo esto, los estadounidenses, y por eso es grande, pero todo esto era México, pero nos lo robaron, pero ya tenemos lleno de mexicanos todas estas áreas. Ya es más, ya casi todo es México, porque ya están llenos de mexicanos y de latinos. Por eso el Trump quiere poner el muro aquí, el Donald Trump quiere poner aquí su muro, siendo que el muro lo debía poner aquí, con lo que se robaron. Ojalá que hubiera un presidente, nuestro nuevo presidente, demandara ante la Haya, ¿verdad? Que nos regresaran territorio robado, porque ese realmente corresponde a México, y México sería de este tamaño. De este tamaño sería México, ¿sí? Todo esto incluiría México, ¿sí? Ok. Pero hay países muy grandes como lo que es Brasil, para los que no conozcan, ¿verdad? Brasil, países muy grandes, ¿sí? Está Argentina, también muy grande, Brasil, con muchísimas riquezas, con muchísimo Producto Interno Bruto. No se llame el continente africano, ¿eh? Muy grande, pero dividido en muchos pequeños países, ¿sí? Aquí es donde está invadiendo Estados Unidos, con lo que ha venido acabando, ¿no? Con Arabia Saudí, ¿no? Irán, ¿sí? Irán, ¿sí? Afganistán, donde ha acarreado, Irak, ¿verdad? Irak, sí, porque a ellos lo que les interesa es entrar por este golfito para llegar lo más cerca posible a Rusia, ¿sí? Quieren tomar este golfito, por eso les interesa Irak, ¿sí? Irán, ¿sí? Y por eso han estado guerreando toda esta parte, y además de su historia, de su petróleo, básicamente les interesa tener un lugar por donde entrar, por el mar, ¿sí? Por el mar, hacia Rusia. No es posible, ¿verdad?, que nos estén esclavizando estas gentes, ¿sí? Con esos países tan pequeños, y que su moneda valga más que la nuestra. Debemos de liberarnos de la esclavitud generada por el Banco Mundial Internacional, el Banco Mundial, ¿sí? Que está en Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Que también prácticamente pertenece a Estados Unidos, ¿sí? Las bolsas de valores del Wall Street, por la ONU, que es otro porquerillero que no sirve para nada, esa Organización de las Naciones Unidas, más que para autorizar guerras, por el G8, ¿sí? El G8 lo componen ¿quién? Bueno, pues en principio Rusia, ¿sí?
Luego, Francia, ¿sí? De ahí sigue Italia, esta babosadita de aquí, Italia, ¿sí? No están los romanos, que siguen los romanos fregando y esclavizando a la gente, ¿verdad? Alemania, que también es muy chiquito, ¿sí? Reino Unido, que es Inglaterra, que es esta porquerita aquí, Inglaterra, ¿sí? Esto chiquitito, ¿sí? Que le llaman Reino Unido. Japón anda por acá, es una isla. Indonesia, Malasia, India, Filipinas, China. Ahí donde andas, Japoncito. ¿Dónde andas? Luego se me pierde el mapa. Y eso que le aventaron unas bombas, yo creo que ya me lo desaparecieron todo a Japón. Bueno, me van a criticar porque no lo encontré, ¿verdad? Que no lo encontraron, no me importa, por allá anda Japón. Debí de haber visto antes dónde anda Japón. Bueno, vamos a saltar, no vamos a perder tiempo en esto, pero también forma parte del G8 y Alemania, que es otro país chiquitito, Germany, ¿sí? Alemania, ¿sí? Dentro de ese grupo de los G8 que han excluido muchísimos países, todos estos, miren, vamos viendo, la mayoría de estos países, entre ellos China, ¿verdad? India excluido, estos países casi hasta difícil de Tailandia, de pronunciar, ¿verdad? Es que porque no están desarrollados. Brasil, con todos esos recursos que tiene, excluido el G8. Argentina, ¿sí? Argentina, excluido. Brasil, Bolivia, Venezuela, con tantos recursos económicos, Colombia, ¿sí? Y toda esta bola de países que están en África, Algeria, Mali, Mauritania, Níger, que ni siquiera los conocemos, pero quedan totalmente excluidos. No tienen quien los represente al continente africano, así como si hay una representación en el continente europeo, ¿no? Si hay una representación de este grupo. Ellos tienen el euro, yo no sé por qué debe costar más el euro o por qué debe costar el dólar que cualquier otra moneda, como Brasil, que debía tener una moneda muy fuerte, ¿sí? Argentina debía tener moneda fuerte, México debía tener una moneda muy fuerte, ¿sí? Y otros países, China debía tener moneda fuerte, y Rusia debía tener moneda fuerte, en fin, India, sí, que tiene muchísimos recursos naturales, sin embargo, que pues, son nada más por los pantalones de estos países, ¿sí? A los cuales les debemos dar una vuelta de 180 grados, ¿sí? Debemos de despertar, y de despertar a otros países, ¿sí? Oprimidos por los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Básicamente, que un país guerrero, por Estados Unidos de Norteamérica, y por pequeñísimos países como son Inglaterra, España, Francia, Italia, el Vaticano, pues, Israel, ¿sí? No debe de valer más la moneda de esos países que son más pequeños, no debe valer más la moneda de los países que son más grandes, que tienen mayor Producto Interno Bruto, más petróleo, más plata, más oro, más cobre, más agua, más reservas naturales, más madera, más todo, ¿sí? Entonces es muy importante que les demos esa importancia. El poder financiero ahorita prácticamente radica en Inglaterra. ¿Cómo es posible que el poder financiero, o sea, los dueños de los bancos, estén en esta islita, ¿sí? Los dueños de los bancos, Rothschild, todos estos monos que ya están muriendo, están aquí. ¿Y cómo es posible que ellos tengan el poder financiero? ¿Cómo es posible que Italia tenga el poder religioso, ¿no? Lo que es todo el catolicismo en todo el mundo. ¿Cómo es posible que estos de Italia tengan el poder religioso, el poder militar? Lo tiene Estados Unidos, el poder militar lo tiene Estados Unidos, ¿sí?
Entonces, pero no es posible que este país esté dominando a todos estos países de Sudamérica, ¿sí? No es posible que esté dominando a Canadá, no es posible que domine a varias partes de este mundo y que el dólar se tenga que utilizar en varias partes del mundo para poder comprar. El dólar realmente no tiene ningún valor, ¿sí? Los países más grandes del mundo son Rusia, ¿verdad? China, Brasil, ¿sí? Digamos, otro país grande es el de Canadá, aunque pues tiene muchas partes que no trabajan porque prácticamente está congelado bastantes meses del año. Pero es muy grande, tiene muchos árboles, mucha vegetación. Países grandes como también Estados Unidos, aunque está dividido, pero es un país grande y aunque nos hayan robado este terreno. Argentina y México, que es Argentina, sí, y México. Ahora, dicen que somos subdesarrollados. Yo quisiera que vinieran a conocer la Ciudad de México, casi nadie la conoce, la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Monterrey, ¿sí? México tiene unas ciudades muy grandes. Este país tiene más de 100 millones de habitantes, ¿sí? Ciudades tan grandes como Monterrey, Puebla, Guadalajara, ¿sí? Baja California, ¿sí? Son ciudades muy grandes y muy industrializadas. Y tenemos muchísimas cosas en México, ¿sí? Todo este mundo es dominado por unos cuantos. Debemos de darles vuelta. ¿Y cómo? Debemos de desconocer lo que es el poder financiero de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿sí? Y sus monedas, y de Europa. Debemos desconocer también el poder religioso de lo que es el catolicismo, que realmente, desconociendo el poder, no quise desconocer a Dios, sino solamente el poder religioso, lo que son las iglesias, lo que es el Vaticano, lo que es Roma. Y el poder militar de Estados Unidos, porque Estados Unidos no ha permitido que muchos países se sigan armando, anda viendo quiénes tienen armas, no tienen armas nucleares, pero a ellos nunca se les ha hecho una revisión de cuántas armas nucleares, cuántos misiles y qué tipo de armamento tienen. Aquí sí debiera de ser revisado. Ahora, ¿cómo es la forma de destruir estos países? Sí, precisamente ahorita viene están organizando de Honduras, ¿sí? De Honduras, este país chiquitito, uno de los más ricos del mundo, ya no me recuerdo el nombre, pero de aquí de Honduras están haciendo una migración por todo México y van a entrar por aquí, a Laredo, ¿sí? Para entrar a Estados Unidos. Y está bien, porque Estados Unidos ha creado la desestabilidad en todo el mundo, ¿sí? Ha empobrecido a muchos países, y ahora es bueno que ese país que ha empobrecido a todos esos países, ¿sí? Sea lleno de inmigrantes, que de por sí es lleno de inmigrantes, pero sea más lleno de inmigrantes. El Donald Trump quiere poner aquí la frontera con México y quisiera que nosotros pusiéramos una frontera aquí para que no pasaran de que es Guatemala, Villahermosa y Yucatán. Quisiera que aquí pusiéramos una frontera para que no se pase esta gente por acá. Esta gente por acá se puede pasar por cualquier lado por mar, ¿sí? Hacia Estados Unidos. Pero la forma más fácil de que pasen los inmigrantes, inclusive caminando, los de Honduras, los de Guatemala, es por toda la costa mexicana hasta llegar a Nuevo Laredo, ¿sí? O sea, entrar por Monterrey, por Ciudad Victoria, por Matamoros, aquí, ¿sí? Y invadir. Esto mismo debieran de hacer otros países del mundo, ¿sí?
digamos, los egipcios, los indios, ¿sí? Invadir países como estos que tienen el poder económico, como España, Francia, ¿sí? Italia, y hacer migraciones hacia esos países, cuando menos más cercanos, para destruir su poder político y su poder financiero. España, después destruirlos. Son los países que han robado todo el tiempo todas las riquezas del mundo y son los países que tienen esclavizados al mundo, ¿sí? Entonces debemos de unirnos, todos estos países, mire, todos estos países, ¿sí? Debemos de unirnos, todos estos países debemos de unirnos en contra de los que tienen verdaderamente el control del mundo. Los que tienen verdaderamente el control del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es posible que nos tengan con monedas subvaluadas y que las monedas de estos cuesten más, 10 veces más que las de uno, 100 veces más que las de uno. ¿Por qué? No, esto es lo que nos tiene amolados, y que hagan las devaluaciones monetarias, que son solo un fraude. Lo único que funciona dentro del sistema cambiario, te los voy a explicar cuál es, para que no estemos dormidos, ¿sí? Digamos, si México tiene determinado Producto Interno Bruto, digamos, extensión territorial, digamos, aquí tienen oro, plata, ¿sí? Digamos, tienen siembra, tienen ríos, tienen agua, ¿sí? Tienen oro, tienen plata, tienen petróleo, ¿sí? Esto forma su Producto Interno Bruto y tienen gentes, 100 millones de gentes. Todo esto conforma su Producto Interno Bruto, ¿sí? Al igual aquí lo que conforma su Producto Interno Bruto de ellos, lo que tengan. Si no tienen nada, pues no vale nada, tienen pura tierra. Y si no tienen estadounidenses, sino que tienen gentes de todo el mundo, pues no vale nada, porque son personas de todo el mundo, no valen nada, ¿sí? Igual aquí, ¿cómo es posible que estos paisitos, aunque se hayan unido y que no llegan a ser un país ni siquiera grande, ni siquiera México, ¿sí? Todos estos países no le llegan al tamaño de la República Mexicana, ¿sí? ¿Cómo es posible que estos quieran dominar y hayan inclusive invadido, fíjense, invadieron la India? ¿Cómo desde acá Inglaterra, cómo desde acá, y esta isla tan chiquita, ¿sí? Era dueña de la India? Pues ¿en qué cabeza cabe bien todo lo que recorren? ¿En qué cabeza cabe que sean dueños de la India? ¿Sí? ¿En qué cabeza cabe que Inglaterra fuera dueño de las Malvinas, acá, hasta acá? ¿Sí? ¿En qué cabeza cabe? ¿Sí? Que Inglaterra sea dueños de las Malvinas, desde aquí, ¿sí? Hasta acá. ¿En qué cabeza cabe? Nada más en la estupidez humana. Esa es la única cabeza que cabe en la estupidez humana. ¿Cómo se supone que estos países estén dominando al mundo? De ninguna forma pueden dominarlo, ni siquiera económicamente. El euro, aun si unieran todos, no debe de valer más de un peso mexicano. No debe de valer más de un peso mexicano, ni de un peso de otros lugares. Ni deben de valer más las monedas que lo que vale la moneda china o la moneda rusa. ¿Sí? La moneda china o la moneda rusa no deben de valer más, ni lo que valen las monedas de Brasil o las monedas de Argentina, con esas tensiones territoriales tan grandes, con tanto ganado, ¿sí? Con tantas extensiones cultivables, igual que México, ¿verdad? Entonces, estamos dormidos, nos tienen dormidos con estas tonterías, y debemos de despertar. Se los dejo de tarea, piénsenle bien, ¿sí? Los países más grandes son esos, los países medianos, pues son Australia, que aquí es una isla muy grande, ojalá si fuera Inglaterra, pero ni siquiera es de ese tamaño, ¿sí? Australia, ¿sí? Vean el tamaño de la islita esta de Inglaterra, miren, es una porquería. ¿Cómo es posible que dominen parte del mundo? Aunque la llenan de barcos, es una estupidez, ¿sí? Otros países medianos son Arabia Saudí, ¿sí? Arabia Saudí, Algeria, ¿sí? El Congo, por aquí anda el Congo,
sí, Kazajistán, por acá anda Kazajistán, sí, Irán, Irán también es medio grandecito, pues ya medianito, como quien dice, Sudán, Sudán, ¿por dónde anda Sudán? Por ahí anda Sudán también, no ando muy bien en la localización. Aquí está Tailandia, que exporta muchísimas cosas los tailandeses, ¿sí? Sí, es chiquitito, pero tiene mucha exportación. ¿Cómo es posible que no hayan podido y dejado de desarrollar a México? No es posible, ¿sí? Los países más pequeños son el Vaticano, que es de Italia, que forma parte de Italia, más bien Italia, de donde forma parte el Vaticano, Inglaterra, Portugal, España, Francia, Alemania, Polonia y Egipto. Entonces nuestra guerra es una guerra que debemos ir organizando contra la dominación. Debemos de ser libres, debemos de liberar a todo este mundo, lo debemos de liberar, ¿sí? De la esclavitud. No debe de haber esclavos disfrazados con unos pequeños salarios cuando tenemos todo este mundo tan grande para habitar, todos los millones de personas que debemos de vivir con paz, con armonía, ¿sí? Que debemos de comer, que podemos industrializarlo, que podemos poner robots, que no necesitamos trabajar tanto, ¿sí? Y que debemos de disfrutar este mundo que Dios nos ha entregado. Y debemos de rescatarlo. Dios está con nosotros. Somos más fuertes que cualquiera porque Dios está con nosotros. Por último, para acabar con todo esto, debemos de acabar con la corrupción humana, dejar de ser corruptos y acabar con los corruptos, colgar a los corruptos, se encuentren donde se encuentren en todo el mundo, colgarlos, castigarlos, encarcelarlos, hacer lo que sea necesario, pero quitarles todos sus bienes, porque los bienes están en manos de unos cuantos, de menos de un 10% de la población mundial, en menos de un 10% está todo este mundo, son dueños de este mundo, son dueños de estas islas, son dueños de islas, ¿sí? Dueños de islas en todo el mundo, son dueños de islas, son dueños de países completos, como lo es Carlos Slim, que es dueño de casi de México, y casi dueño de más parte de Sudamérica, ¿sí? Pero todo eso lo debemos de rescatar, debemos de decomisar, de expropiar todas sus propiedades, y las propiedades de los que hayan sido presidentes, gobernantes, reyes, hay que quitarles todas las propiedades, ¿sí? Y hay que regresarlas al pueblo, porque el pueblo es el que manda y es quien es directamente el propietario de todo el mundo. El mundo no fue entregado a los reyes, el mundo no fue entregado a los gobernantes, el mundo fue entregado a los ciudadanos, y como ciudadanos debemos de despertar, ¿sí? Debemos de tomar posesión de todas las cosas, debemos de trabajar con honradez, no debemos de trabajar mucho porque no somos esclavos, ¿sí? Debemos de trabajar con honradez, todo se puede, y de distribuir la riqueza. Y la única forma es acabar con los grandes propietarios, con los millonarios, ¿sí? Que se encuentran en todo el mundo. Sí, entre ellos ahí van de vacaciones a Dubái, hay muchísimos millonarios viviendo ahí, muchísimos millonarios divirtiéndose ahí, mientras todos nosotros estamos pagando por sus diversiones. Hoteles que cuestan muchísimo dinero una noche, 100,000 pesos, no te puedes imaginar la cantidad de dinero que cuestan. Pasar una noche en esos lugares, en Dubái y otros paraísos que hay, en donde solamente los ricos pueden estar. Ellos son los dueños de los yates, de las líneas aéreas, de las líneas comerciales, de las empresas, de los supermercados grandes, de los bancos, de todo eso. Esa gente debe desaparecer. Esa gente debe de desaparecer totalmente. Si conoces a alguno de esa gente, deben de desaparecer. Esos son los que nos tienen esclavizados a todo el mundo. Debe desaparecer, pero básicamente lo que tienen que desaparecer son sus políticas, ¿sí? Sus políticas y su forma de gobernar. Debemos de abatir la corrupción. Debemos de abatir la corrupción y dejar de ser corruptos también nosotros mismos. Amén.